El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Los auténticos carismáticos. Ese es el título de la disertación en el día de hoy. Los auténticos carismáticos. Voy a leer la palabra de Dios a favor de ustedes en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 12 y el versículo número 1. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Dice así la Sagrada Escritura. Voy a leerla en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La versión Reina y Valera del año 1960. Y dice a su letra: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y el versículo 7 de este mismo capítulo, primera a los Corintios, capítulo 12, dice el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dios nos bendiga por medio de su santa y poderosa palabra. La palabra don, que se usa aquí en este pasaje, viene del vocablo griego carisma. Carisma. De allí se deriva la expresión carismático. De modo que un carismático no es aquel que pertenece a un determinado grupo cristiano. Carismático es aquel en el cual se manifiestan los dones del Espíritu Santo. Ese es un carismático. Una persona en la cual se manifiestan los dones del Espíritu Santo. Lo digo así en plural porque puede ser más de una manifestación. Estos dones de los cuales estamos hablando no son humanos y no se obtienen por medios humanos. Es decir, no lo produce nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestro temperamento. Los dones no se obtienen por medios humanos. Los dones espirituales son manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Los dones del Espíritu han sido dados a la iglesia para ayudarla en su ministerio. Los dones del Espíritu, repito, el Espíritu de Dios, han sido dados a la iglesia para ayudarla en su ministerio. De otra manera, la iglesia no tuviera ese toque sobrenatural. La iglesia fuera una institución humana como cualquier otra institución. Por ejemplo, el Estado, por ejemplo, una organización de tipo social. Pero la iglesia tiene un toque sobrenatural, la iglesia tiene un elemento sobrenatural porque es la depositaria de los dones del Espíritu. La obra que realiza la iglesia es una obra sobrenatural, de modo que necesita de herramientas sobrenaturales para poder hacer su obra. Sin los dones del Espíritu, la labor de la iglesia sería una labor rutinaria, común y sin un ingrediente sobrenatural. Pero gracias al Señor que la iglesia ha sido provista de herramientas
espirituales, herramientas sobrenaturales, de acuerdo a la tarea y a la misión que ella desarrolla. La obra de la iglesia no se puede realizar con capacidades humanas meramente. La obra que la iglesia realiza necesita del toque sobrenatural de Dios, y ese toque lo recibimos del Espíritu Santo. Veamos, por tanto, algunas consideraciones que se deben observar respecto de los dones espirituales. En primer lugar, los dones no deben descuidarse. Los dones no deben descuidarse. Se deben ejercer una vez que el creyente los manifiesta. Hay gente que vive como en una especie de sueño, creyentes cristianos que viven como en una especie de sueño. Dios les ha dado la oportunidad de servirle. El Señor les ha provisto por lo menos de un don espiritual. Eso es una lección y eso es una verdad espiritual que debemos entenderla, debemos ser conscientes de eso. Cuando el apóstol Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, el apóstol Pedro, allá en su primera carta universal, capítulo 4, versículo 10, dice con toda autoridad y con toda certeza que un cristiano por lo menos ha recibido un don. Pero una vez que el cristiano es consciente de esta verdad, debe ejercerlo. Debe ejercerlo. Hay algunos creyentes que ni siquiera son conscientes que a través de ellos se manifiestan dones espirituales. Es peor aquí la condición, es peor la situación que vive esta persona. Ni siquiera es consciente de que en él se manifiestan dones espirituales. Ahora, a veces eso sucede porque la persona es nueva en el evangelio. La persona es nueva en la vida cristiana. Tiene que una persona ya mayor, una persona adulta, una persona madura espiritualmente, le haga ver que aquello que esta persona está haciendo, lo está haciendo es por la influencia directa y la intervención directa del Espíritu Santo y no de una capacidad natural que esta persona tenga. En otras palabras, tiene que abrirle los ojos para que entienda que el Espíritu Santo se está manifestando en la vida de esta persona para que pueda ejercer una labor de liderazgo o una labor de servicio en la iglesia, una labor espiritual. Una vez que una persona es consciente de que en ella se manifiestan los dones del Espíritu, debe ejercerlos. Se deben avivar estos dones. El apóstol Pablo escribe a su hijo espiritual, Timoteo, y le recomienda lo siguiente, escribiéndole en su primera carta, el capítulo 4 y el versículo 14, le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de manos del presbiterio. El apóstol aquí está dándole un consejo a su hijo espiritual, Timoteo. Le dice, no descuides el don que hay en ti. Pablo explica que ese don le fue dado mediante una palabra profética. Seguramente el mismo apóstol o tal vez otro apóstol, un hombre lleno del Espíritu Santo, le profetizó a este joven Timoteo. Sea quien haya sido, parece que Dios por una palabra profética y por la imposición de manos del conjunto de ancianos de la iglesia, Timoteo era pastor de la iglesia de Éfeso, por la imposición de manos del presbiterio. El presbiterio no es un hermano, el presbiterio es el conjunto de ancianos de la iglesia, el conjunto de ancianos espirituales. Parece que hubo palabra profética y hubo una imposición de manos sobre este joven, y este joven recibió un don espiritual. ¿Cómo se supo? Porque este joven era un joven eficaz en su trabajo, era un joven que hacía excelentemente la obra ministerial. Y esto no se puede hacer si no es por la participación activa y dinámica del Espíritu Santo. El apóstol le está dando entonces el consejo de que no entierre el don, no lo apague, no permita que se extinga, sino que lo avive, que lo avive.
escribiendo la segunda epístola, una vez más vemos el consejo del apóstol. En la segunda epístola vuelve el apóstol Pablo y le escribe a Timoteo, capítulo 1, versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. Y en esta ocasión Pablo dice, mis manos. Por la imposición de manos, este joven había recibido un don espiritual. Lo más seguro es que no solo recibió un don, recibió el bautismo con el Espíritu Santo de Dios. Y el bautismo con el Espíritu Santo, junto con la oración que se hace en el Espíritu, es la llave para ejercitar los dones espirituales. Quiero explicarte eso bien. ¿Cómo nosotros practicamos los dones? ¿Cómo nosotros avivamos un don? Pues ejerciéndolo, practicándolo. Pablo le decía eso a Timoteo. Practica estas cosas. ¿Qué cosas? La administración de los dones. La oración en el Espíritu. Para que el fuego del don de Dios no se apagara. Para que los dones no se apagaran. ¿Cómo yo entonces ejercito? ¿Cómo yo practico los dones? Orando en el Espíritu Santo, mi amado hermano. Orando en el Espíritu Santo. Y recibiendo, aquellos que no lo han recibido, el bautismo con el Espíritu Santo. Porque esta es la llave para ejercitar los dones espirituales. Si usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, si usted no ha dado la evidencia física inicial, no la ha mostrado, que es hablar en otras lenguas según el Espíritu le dé, le inspire. Si usted no ha dado esta señal, usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo de Dios. No ha sido bautizado, así que no tiene la llave que abre los tesoros de los dones espirituales. Es necesario por eso que puedas recibir, que busques intensamente esta experiencia de poder. Es una experiencia pentecostal. Una vez que usted ha recibido esta experiencia, una forma de ejercitar los dones, de avivarlos, es orando en el Espíritu. La oración en el Espíritu es la oración que se hace en otras lenguas por la inspiración del Espíritu Santo. Es la oración que se hace en privado. Es la oración que se hace en tus devocionales diarios. Esa es la oración en el Espíritu, no en tu propio idioma, sino en el idioma que te ponga el Espíritu Santo a hablar. A veces no entendemos porque no tenemos el don de interpretación de lenguas, pero tu espíritu está orando, tu espíritu se está edificando y lo más importante, los dones que pueda manifestar el Espíritu Santo a través de tu vida se van a mantener avivados. Así es que los dones no deben descuidarse. Segundo, los dones no deben ser menospreciados. Hay muchos lugares donde los dones espirituales han sido apagados, violentamente menospreciados. Iglesias en donde si una persona habla por el Espíritu, habla en una lengua extraña, inmediatamente le envían un diácono, inmediatamente le envían a un servidor de la iglesia para que se calle la boca a aquella persona, porque eso es fomentar el desorden en el culto. Algunos no creen sencillamente que una persona pueda hoy en día manifestar el don de diversos géneros de lengua por el Espíritu Santo, porque ellos atestiguan, ellos aseveran que la manifestación de los dones del Espíritu, la lengua, la profecía, el don de hacer milagros y todos los dones que están relacionados aquí en 1 Corintios capítulo 12, eran dones que acompañaron solo a la iglesia apostólica, es decir, la iglesia primitiva, la iglesia del primero y segundo siglo, pero que cuando la iglesia cerró el canon del nuevo pacto, el canon del Nuevo Testamento, entonces ya no era necesario
que la iglesia manifestara los dones del Espíritu. Estas personas enseñan como doctrina teológica el que estos dones solo eran manifestaciones reales del Espíritu Santo a favor de la iglesia para los primeros siglos, pero que una vez que el canon se cerró y llaman el canon lo llaman como dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 13, lo perfecto. Cuando vino lo perfecto, según 1 Corintios capítulo 13, dice los dones como el don de lenguas, las profecías, etcétera, se acabaron, no se manifestaron más. Esto es una mala interpretación de 1 Corintios capítulo 13, cuando ellos dicen que lo perfecto era el cierre del canon del nuevo pacto. No es así. El Señor Jesucristo no hace acepción de personas. Si Él ama a su iglesia, la ama sin acepción de personas. Y Él no pudo favorecer a la iglesia del primer siglo con la manifestación de los dones poderosos del Espíritu y después retirar sus dones, retirar la bendición de ser bautizado con su Espíritu a la iglesia de las siguientes generaciones. No puede ser así. Esto es absolutamente ilógico. Sería absolutamente absurdo que el Señor hiciera esto, porque Dios no es un Dios que hace acepción de personas. Por tanto, los dones no deben ser menospreciados, especialmente el don de profecía. El don de profecía está vigente. Ahora, es cierto que hay una distinción entre el profeta del antiguo pacto y el profeta del nuevo pacto. Es diferente. El profeta del nuevo pacto tiene más bien un ministerio de exhortación, de consolación, de consejo. Es alguien que proclama la voluntad de Dios, es alguien que anuncia el querigma de Dios. Ese es el profeta del nuevo pacto. El profeta del antiguo pacto inclusive tenía un elemento predictivo en su mensaje. No necesariamente quiere decir que el profeta del nuevo pacto tiene que anunciar algunos eventos futuros para ser reconocido como un profeta. No. Es más, hay una diferencia entre aquel que manifiesta el don de profecía y aquel que tiene el ministerio de profeta. Existe una gran diferencia. Todos los dones son especiales, no solo el de profecía. Todos son especiales porque todos edifican a la iglesia del Señor. Todos manifiestan el poder de Dios. Todos son necesarios. Por lo tanto, son especiales. No hay un don mejor que otro, aunque la Biblia especifica que el mayor de todos ellos es el de la profecía. Pero entiéndase el don de profecía del nuevo pacto como aquel don que sirve para edificar, exhortar y consolar a la iglesia, y no necesariamente tiene que ser en un idioma desconocido por una congregación, o por el oyente, o por la persona que esté hablando. No quiere decir eso. Un profeta puede hablar una palabra al Señor en el propio idioma que habla la congregación, el propio idioma que habla él. Ahora, los dones se deben ejercer en santidad. En santidad. Es importante que el vaso, el instrumento que Dios use, esté en santidad. ¿Por qué? Porque es que cuando una persona manifiesta un don espiritual tan poderoso como el de la profecía, las lenguas, el don de fe o cualquier otro de los dones que están mencionados aquí en 1 Corintios capítulo 12, esta persona tiene una enorme responsabilidad delante de su congregación, delante del pueblo y delante de Dios. Por eso debe cuidar su testimonio. Por eso debe ser una persona que viva en santidad. Deben ser ejercidos los dones en santidad. Porque póngase usted a pensar que usted tiene una enorme sed y de repente vea un lindo vaso de cristal con un vaso, con una cantidad de agua bien helada, bien fría, que va a saciar su sed. Pero de repente cuando usted decide tomar el vaso, se da cuenta que en el fondo del vaso hay una cucaracha muerta, o el vaso tiene un residuo de basura
o de barro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el contenido del vaso? ¿Qué pasa con el agua fría que contiene el vaso? Usted puede tener mucha sed, pero yo dudo que usted se beba esa agua. Por eso es que el vaso tiene que cuidarse. El vaso debe estar limpio. El ministro, el profeta, el canal a través del cual Dios fluya con los dones del Espíritu, tiene que ser un canal limpio, un canal en santidad. Un ministerio sin la manifestación de los dones no se diferencia de un oficio secular. Por eso, a los ministros del Señor le acompañan señales. ¿Por qué? Al ministro que predica la palabra, que enseña la palabra de Dios, le acompañan, le seguirán las señales, porque estas señales confirmarán su llamado, confirmarán su mensaje, confirmarán su ministerio, respaldarán al hombre de Dios, le darán el aval de Dios a esta persona. De lo contrario, si es una persona en la cual no se manifiestan los dones, no se diferenciaría el oficio de orador que tiene esta persona de cualquier orador público. La Biblia habla de esta profesión. En Grecia, el ser orador público era una profesión. Pues, esa es la condición en la que estaría un ministro de la palabra si no se manifestaran en su vida los dones del Espíritu. No habría ninguna diferencia entre un orador público o un orador secular de un ministro de la palabra. Tercero, los dones no se compran con dinero. No se compran con dinero. ¿Por qué? Porque comerciar con ellos es un pecado abominable ante los ojos del Señor. La Biblia habla en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8. Hay allí una historia escrita por San Lucas, que es el autor del libro de los Hechos. En el capítulo 8, los versículos 18 en adelante. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Este hombre se llamaba Simón. Este hombre había visto cómo el poder de Dios se manifestaba en la vida de los apóstoles, Pedro, Juan y los que estaban ahí en Jerusalén. Y él, cuando vio que Pedro imponía las manos y la gente recibía el bautismo con el Espíritu Santo, inmediatamente Simón se le acercó y le dijo: Pedro, yo quiero que también tú ores por mí, para que aquellos a los que yo imponga las manos, ellos también reciban este poder. Ahora, este Simón no lo hizo con una intención recta de su corazón. Había una intención diabólica en su corazón. Él quería comerciar con estos dones. Quería beneficiarse de una manera personal del ejercicio de estos dones. A lo mejor quería enriquecerse. A lo mejor quería convertirse en una persona acaudalada, una persona favorecida por el ejercicio de los dones. Por eso el apóstol Pedro lo manda a arrepentirse. Lo manda a arrepentirse para que Dios le perdone ese pensamiento de su corazón, porque era un hombre que estaba atado. Era un hombre que estaba en amargura, en prisiones de maldad. Quiero decirle que lamentablemente hay mucha gente que hoy está en la misma condición de Simón. Gente que cree que se puede negociar los dones, que se puede comerciar con ellos. Son gente que manejan la palabra, son gente que conocen las escrituras, son gente que alguna vez manifestó los dones del Señor, gente que nació de nuevo inclusive. La Biblia dice que este Simón era bautizado, era un creyente bautizado. Parece que por el ministerio de la predicación de Felipe,
En Samaria, este hombre se había bautizado y se había hecho cristiano, pero parece que tenía un problema en su corazón, un pecado que lo llevaría a la desgracia. Era avaro y quería comerciar con los dones, quería comprar una posición apostólica, quería comprar un cargo con dinero y le ofreció dinero al apóstol Pedro. Gracias a Dios que Pedro tuvo discernimiento espiritual y pudo ver lo que había en el corazón de este hombre, pudo discernir el móvil que había en este hombre. Pedro era un hombre lleno del Espíritu Santo y Pedro por el Espíritu pudo inquirir lo que había en el corazón y pudo a este hombre mandarlo a arrepentir. Ese pecado se llama simonía. Simonía, comerciar con los dones del Espíritu, comerciar con el ministerio, comerciar con las cosas sagradas, convertir en el ministerio en un negocio. Ahora, cualquier parecido con la realidad que usted conozca es pura coincidencia. Yo soy una voz que está aquí denunciando que en verdad, en efecto, para vergüenza del Evangelio, para vergüenza de la Iglesia de Jesucristo, tenemos que reconocerlo. Hay ministros y hay gente que ha convertido el Evangelio en un negocio. Son traficantes de la piedad, mercaderes del Evangelio. No se deje engañar de estas personas. No se deje engañar. Ni tampoco piense usted que puede usted ofrecer dinero para que en usted se manifiesten los dones del Señor. No, no es con dinero. Esto es una búsqueda personal. Esto es una gracia del Señor, un regalo. Como dije al principio, una manifestación del Espíritu para provecho a toda la iglesia del Señor. Número 4. Los dones son ejercitados por los que han sido salvos. Los dones espirituales solo los ejercitan, se manifiestan en aquellos que han sido salvos. Hay ciertas habilidades que se manifiestan en los impíos, pero la Biblia llama a estas habilidades les llama talentos. En el Salmo 68 dice el salmista, Salmo 68 y el versículo 18. Escucha allí la revelación de Dios como dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. ¿Cuál es la diferencia entre un don y un talento? Un talento es una habilidad natural que manifiesta una persona y que la puede usar para su provecho. Pero el don no es una habilidad natural. El don es una manifestación espiritual y no se debe usar para tu provecho, sino para el provecho de la iglesia del Señor. He ahí la diferencia. Santiago dice en el capítulo 1, versículo 17, carta de Santiago apóstol, capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que Santiago está diciendo es que tanto los dones como los talentos son dados por Dios, así es que nosotros no tenemos nada. La diferencia entre uno y otro es el propósito para el cual se usa. Si tú usas ese talento para ti, eso es un talento, eso está bien, pero fue Dios quien te lo dio. Ahora, si es un don o manifestación del Espíritu, la usarás para provecho de todo un pueblo, de la iglesia del Señor. De un corazón no arrepentido, lo que se manifiesta son las obras de la carne. Por eso dije que los dones se manifiestan es en aquellos que han sido salvos. Cuando usted ve una habilidad de una persona para hacer cierta cosa, para hacer cierto rol, esta habilidad, si la persona la está dedicando o la está utilizando para su provecho, eso es un talento. Eso no está mal. Pero si esta persona no se ha arrepentido y le llama a ese talento, le llama don, nosotros podemos corregirlo, podemos decirle no, eso no es un don, eso es un talento y lo estás usando para tu propio beneficio. ¿Por qué? Porque no has nacido de nuevo. Si tú hubieras nacido de nuevo, si en ti se hubiera dado el proceso de la regeneración, el nuevo nacimiento espiritual, entonces en ti se manifestará un don.
La Biblia dice que del corazón no arrepentido lo que se manifiestan son las obras de la carne. Jesús dijo que de la abundancia del corazón hablaba la boca. Y un corazón no arrepentido, un corazón que no ha sido lavado por la sangre de Jesucristo, un corazón no expiado en sus pecados, es un corazón que lo que manifiesta es lo siguiente. Dice el Señor, capítulo 7, Evangelio de Mateo, versículo 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Cada cosa da lo suyo. Si el árbol es malo, no puede dar buenos frutos, da malos frutos. Y si el árbol es bueno, da buenos frutos. Patilla no pare mango, ni melón pare mandarina. No. Cada cual produce lo que tiene. En Gálatas 5, versículo 19 al 21, el apóstol Pablo enseña por el Espíritu lo que se manifiesta de un corazón no arrepentido. Gálatas 5:19 dice, manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice el apóstol, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que se manifiesta de un corazón no arrepentido? Las obras de la carne, todas esas que usted ha escuchado. No se pueden manifestar los dones del Espíritu. Ahora, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Una vez manifestados en la vida cristiana, son una evidencia de que el poder y la presencia del Espíritu está en tu vida. Por lo tanto, debes avivarlos, como dijimos al principio. Y concluyo en esta hora. Una vida espiritualmente saludable estará en un perfecto equilibrio, es decir, dones y fruto, poder y carácter. Cualquier inclinación extrema es peligrosa. Los dones deben ejercerse en amor y hay que examinarlos para confirmarlos. No podemos hacerle daño a un profeta si no examinamos antes su don. Tenemos que examinarlo para confirmarlo o para orientarlo. El descuido, el menosprecio y una actitud incorrecta hacia el Espíritu Santo es un obstáculo para manifestar los dones del Espíritu. La ignorancia de los dones espirituales también puede ser la razón por la cual miles de cristianos llevan una vida espiritual sin poder. Es preciso adoctrinarse sobre este aspecto de la vida cristiana y comenzar a ejercitar lo que el Espíritu ha provisto para el desarrollo del ministerio de la iglesia, para el desarrollo de tu vida espiritual, de tu liderazgo. Hermano, te pregunto, ¿cuál es el obstáculo que hay en ti para que seas un verdadero carismático? Tienes que removerlo, porque de lo contrario no se van a manifestar en ti los dones del Espíritu. Y Dios quiere manifestarse en tu vida. Dios quiere que la Shekinah de Dios, la Shekinah del Señor, se manifieste en tu vida. La gloria de Dios, que tú puedas ser habitación de la presencia y el poder del Altísimo. Dios te bendiga. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.